Le aprecio a Javier Corral, al gobernador de Chihuahua, que me tome esta llamada telefónica. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, gobernador. Muy buenos días, Luis. Un saludo a todo el público Radio Escucha y, por supuesto, a todo el equipo. Cuéntanos un poco más sobre esto que decías, un llamado de pronto a descoordinarse de la federación, a considerarlo, a abrir el debate pues de manera más seria. Bueno, fundamentalmente es eso, es abrir el debate, la discusión de un asunto que no se puede seguir posponiendo en el país, que es un nuevo acuerdo de coordinación fiscal. Antier, el grupo de gobernadores que formamos la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, señalamos que ya es indispensable que los tres niveles de gobierno, junto con el Poder Legislativo, hagamos una profunda revisión del Pacto Federal para recuperar la equidad, garantizando una distribución de los ingresos fiscales que sea más justa, oportuna, que sea suficiente. Porque lo que se coloca al ver el nuevo paquete económico 2020, pues es la preocupación de cómo cada vez más el presupuesto de egresos de la Federación, particularmente estos 2 últimos años, se aleja del espíritu del Pacto Federal. El presupuesto de egresos de la Federación es eso, de la Federación, de las entidades, los municipios y el gobierno central. Y ahora vemos que este paquete está debilitando a las entidades federativas. Estamos muy preocupados, realmente muy preocupados, porque pues hay recortes importantes en aportaciones y participaciones a las entidades federativas en términos reales. Y además, pues no hay mecanismos de compensación porque también se disminuyen rubros y partidas muy importantes del presupuesto federal. Debo decir que el gobierno de la República vuelve a bajar su nivel de inversión en Chihuahua. Ya de suyo, con el gobierno de Peña Nieto, nosotros traíamos una drástica inversión federal. Cuando yo llegué a la gubernatura del estado, sin mayor motivo, pero particularmente dedicado a Chihuahua, creció en 1,500 millones de pesos la inversión federal, luego decreció en otros 500 millones, vino el presidente López Obrador con el tema de las prioridades de los programas sociales y la entrega de apoyos directamente a las personas a través de distintos programas. Hubo también una disminución de casi 1,000 millones de pesos, y hoy vuelve a haber, en un cálculo que estamos haciendo muy todavía por encima, todavía no estamos viendo cada uno de los rubros, pero ya en los principales, pues ya se advierten reducciones muy importantes de cerca de 1,000 millones de pesos o más. Hay un decremento en el presupuesto para infraestructura de menos 45%, para las actividades productivas del turismo en 42%, a la agricultura casi el 30%, la reducción al presupuesto de economía de 30%. Estas son reducciones del propio ámbito federal, sin embargo, pues tienen impacto y repercusión en las entidades federativas. A nivel, digamos, de suma global, estamos hablando de una reducción para Chihuahua, por ejemplo, en el caso de tu estado, ¿de cuánto en porcentaje? ¿Qué les quitaron? ¿Casi el 30, 40% de lo que habían tenido? No, de las participaciones, entre participaciones y aportaciones, la pérdida en términos reales está siendo como de unos 450 millones de pesos. Okay. Más estos programas que, por ejemplo, una afectación muy importante que a nosotros nos duele mucho en términos de inversión federal en Chihuahua es el tema carretero. Claro. Pues tú te imaginas que en un estado con 250,000 kilómetros cuadrados, las vías de comunicación se convierten en un asunto estratégico para el desarrollo de la economía, de las actividades productivas, y además pues el tema de conservación y mantenimiento. Hay una reducción en el presupuesto de infraestructura en SCT alrededor aquí en el estado como del 50%, casi 539 millones de pesos. Solamente entre esas participaciones y esa pérdida de inversión federal en infraestructura, estaremos hablando ya de los 1,000 millones, pero hay otros muchos rubros que afectan también al estado, que son reducciones, por ejemplo, en actividades de economía, de turismo. Ya de suyo se habían perdido algunos programas en economía, como los de INADEM,
que son apoyos muy importantes de equipamiento productivo a MIPYMES, que son claro. Pues generadoras muy importantes de empleo en el estado. Uh-huh. Y por ejemplo, las micro, pequeñas y medianas empresas, Luis, en el estado de Chihuahua generan el 68% de los empleos en nuestro estado, siendo en Chihuahua incluso un estado de alta manufactura en términos de exportación. Claro. Y las MIPYMES contribuyen en el estado con el 50% del Producto Interno Bruto estatal. Entonces, todo este tipo de cosas, lejos de coadyuvar al surgimiento de más empresas que ofrezcan mejores empleos, pues se restringe la obra pública, se castiga el ahorro de las y los mexicanos, y bajo estas circunstancias para nosotros es muy complicado responder a las demandas ciudadanas y contribuir desde lo local al desarrollo nacional, pero además, pues todo esto se ve seriamente comprometido porque es difícil advertir que pueda haber un crecimiento de la economía sin invertir en infraestructura y solo con entregas de dinero en efectivo. Me parece que debe ser rectificada la visión. Otra cosa que nos preocupa, pues es que una vez más no volvemos a localizar en el presupuesto de egresos de la Federación varios de los compromisos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho con el pueblo de Chihuahua en sus visitas diversas. No volvemos a encontrar la asignación presupuestal para el tema de la terminación de los hospitales en Ciudad Juárez. Había un ofrecimiento del presidente que lo hizo a todos los gobernadores en distintas reuniones, a mí en lo particular él me lo refrendó, de impulsar un proyecto de infraestructura que a propuesta del gobierno estatal realizara a lo largo de su administración el gobierno federal. Tampoco lo encontramos, o sea, no estamos encontrando en el presupuesto tampoco varios de esos temas. Ahora, en el fondo, ¿qué hay en el fondo? Pues el desfasamiento de un sistema de distribución fiscal que se ha vuelto injusto, inequitativo, que no ha actualizado las fórmulas. Chihuahua entrega, Luis, por cada peso que Chihuahua entrega a la Federación, nos regresan 42 centavos. Por cada peso que Oaxaca entrega le regresan 5, a Tabasco le regresan 7. O sea, hay una fórmula que no está siendo equitativa, que no está siendo justa. Yo no digo que no tenemos que ser solidarios todos en lo nacional y apoyar a las regiones de menor desarrollo o de una economía pues en desventaja, pero necesitamos que sea la fórmula más equitativa, porque si no le apostamos al desarrollo regional, si no impulsamos a las entidades federativas en sus vocaciones productivas, la economía no va a crecer. Si la economía no crece, no habrá desarrollo ni distribución. Pero es aquí donde llega, perdón que te interrumpa, aquí es donde llega el tema que ha sido un tema tabú en el país. Ya otros gobernadores en algún momento han dicho por ahí algo y inmediatamente se baja el tema. Como lo estás planteando, Javier Corral, gobernador en Chihuahua, pues es un asunto sumamente serio. O sea, descoordinarse o reformular este pacto federal para tener una mejor distribución, una manera más equitativa en cuanto a los ingresos que puede recaudar el Estado y los que recibe, pues tendrá que entrar en el debate. Se antoja también como una especie de contrapeso ante lo que estamos viendo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y particularmente sobre estas medidas de austeridad. Sí, yo ratifico lo que dije el día de ayer, porque es algo que nosotros lo tenemos muy, muy analizado, muy pensado, pues hemos tenido momentos muy complicados con la Federación. No estoy diciendo que en el caso como la administración anterior, en donde sí hubo una represalia política directa, un estrangulamiento del Estado por cuestiones de índole político, no estoy diciendo que ahora lo estén haciendo por esas razones, pero lo que sí digo es que no estamos cumpliendo el espíritu federal. Entonces, reitero lo que dije ayer, ya es hora de que nos sentemos a revisar el pacto federal, ya sea mediante una nueva Convención Nacional Hacendaria, mediante una cumbre fiscal, llámele como se llame, para poder avanzar en cambiar las reglas. Si estas reglas no cambian, si realmente no hay un nuevo pacto de coordinación fiscal
que redistribuya de mejor manera participaciones, aportaciones, ingresos federales, no habrá otra alternativa, por ejemplo, para entidades como Chihuahua, que pensar en descoordinarse de la federación, iniciar todo el estudio que se tenga que hacer. Sé que es un proceso complejo, complicado, que se lleva tiempo, pero Chihuahua no puede continuar con esta dinámica en la que su esfuerzo, su aportación al Producto Interno Bruto del país es uno de los estados que genera empleos, mientras la mayoría de los estados del país han estado perdiendo empleos por muchos motivos. Ahí se están generando, pero te interrumpo, gobernador Javier Corral, descoordinarse a la federación, así ya de plano hacer el estudio que se tengan que hacer, ¿a qué grado? O sea, el grado de... Que el estado pues establezca su propio régimen fiscal de contribuciones, de cobro de contribuciones. ¿Sin aportar nada a la federación? ¿Mande? ¿Sin aportarle nada a la federación? Bueno, es que la federación pues va a recaudar lo propio, ¿no? Habrá algunas imposiciones que el estado tenga que cobrar. Hay un estudio que se está realizando, cuál sería la forma, qué es lo que se lleva en términos jurídicos, administrativos, de organización. Es un tema complejo, pero se tiene que empezar a analizar porque tampoco hay visos de que se quiera cambiar este actual acuerdo de coordinación fiscal. En el centro de este paquete económico 2020 está un nuevo acuerdo de coordinación fiscal. O sea, no vamos a lograr mucho, porque pues ya se está viendo cómo está la propuesta. Claro. No vamos a lograr mucho bajo esta dinámica. Tenemos que convocarnos los 3 niveles de gobierno junto con el Poder Legislativo Federal para revisar el pacto federal, y si efectivamente ni siquiera se quiere empezar a hacer esta discusión, o sea, si hay incluso una negativa a entrar a una discusión sistemática, nosotros sí vamos a empezar a analizar todo el camino que se tenga que hacer, incluso hasta para plantearlo a los sectores productivos, al sector empresarial, a la ciudadanía en general, de cuál es el futuro para Chihuahua, manteniendo este esquema. Vamos a seguir de cerca el tema y la discusión, por supuesto, que se abre pues desde tu discurso, desde lo que mencionas, gobernador Javier Corral. Te aprecio que nos hayas tomado la llamada en esta mañana y estamos al habla, si nos permites. Claro que sí, Luis, con mucho gusto. Un saludo a todos.